En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Bien. Te hacemos pasar a nuestros invitados. Señor secretario, ¿cuenta? Cuenta, se recibió en esta secretaría una comunicación de la presidenta de la Fundación REC Notarial, la notario señora Valeria Ronchel Torres, mediante la cual solicita audiencia para exponer acerca de diversas materias relacionadas a proyectos de ley que versan sobre la función de notarios. Bien. También ha llegado una excusa de la señora ministra de Salud, en la cual hace presente que no podrá participar en esta sesión por tener una reunión agendada con anterioridad. Gracias, señor secretario. Es tercera invitación que la ministra de Salud nos rechaza. Senador Cruzcock. Yo propongo tomar el acuerdo de manifestarle el malestar nuestro a la ministra de Salud, tercera vez. Justo cuando hoy día también se está viendo la Comisión de Salud un proyecto de características similares al que estamos tratando. ¿Habría acuerdo de los señores senadores para mandarle un oficio a la señora ministra manifestando nuestro malestar por habernos dejado plantado 3 sesiones? Senador Huenchumilla. No, Presidenta, yo la duda que tengo en esta tercera oportunidad, porque lo otro no estaba, es que entiendo que paralelamente en la Comisión de Salud se está viendo un proyecto de características parecidas, no sé, de otra naturaleza. Y entonces, y el otro proyecto fue mandado por el Ejecutivo y este proyecto es una moción parlamentaria. Pero está aquí el señor Superintendente de Salud. Tal vez yo buscaría un camino intermedio, Presidenta, si usted me permite, que también podríamos facultar a la Presidenta para que hablara con la Ministra de Salud. Okay. Y le hiciera ver, digamos, de qué manera vamos a trabajar, si a usted le parece. Gracias, senador. La excusa de la ministra dijo que tenía que venir en la tarde a la Comisión de Salud, que iba a ver el proyecto que usted hace mención y que por esa razón no podía venir en la mañana también a acompañarnos. Yeah. Senador Durresti. Presidenta, tratando de colaborar en la solución. Sí, yo también yo la voy a apoyar, Presidenta, en las decisiones, porque cuando uno es presidente de una comisión quiere tener a todos los actores y los actores ministeriales para que resuelvan un tema, porque en definitiva ahí es donde te pones de acuerdo, donde conversas, y en eso, como principio de comisión, siempre lo voy a respaldar. Creo, y no quiero importunar acá al superintendente, esto es un tema ministerial y es un tema del Ejecutivo. Entonces, sin perjuicio de respaldar lo que usted plantea, Presidenta, yo lo que quiero es solucionar esto. Yo lo he dicho con todas sus letras, yo no tengo una buena opinión de las ISAPRES, se lo dije aquí al representante con todas sus letras, el tema de la integración, es complejo lo que tenemos que hacer. Creo que algo no está sucediendo bien, y perdone que me extienda un segundito, un poquito, que es lo que alegábamos ayer en la sala y esta misma comisión lo hemos dicho. A veces cuando no situamos bien la materia de conflicto en una determinada comisión o en una determinada mesa, las cosas funcionan mal. Entonces, desconocía puntualmente lo que en salud se esté viendo un proyecto, se está viendo otro proyecto acá. Yo creo que el Ejecutivo, y en eso también siempre hay una diferencia al Ejecutivo, decir, bueno, ¿cuál tramitamos? Porque acá tenemos decenas de proyectos que estamos esperando. Uno quiere hacer esfuerzos útiles de contribuir, y más aún técnicos, que esta normativa es complicada, hay que estudiarla, hay que meter a los equipos técnicos nuestros a trabajar. Entonces, algo no está sucediendo bien. Que la ministra no venga 3 veces es porque no quiere venir o no desea venir. Lo digo en el buen sentido de la palabra, es por una decisión política, pero yo creo que ahí tiene que conversarla en deferencia con la presidenta, y usted es la presidenta de esta comisión. Entonces, tal vez, Presidenta, lo que yo sugiero, antes de mandar la comunicación propiamente tal, conversemos con la ministra o con el Ejecutivo, con el ministro de SECPRES, y decir, mire, ¿qué hacemos? Porque o tramitamos esto a finish y despachamos este proyecto de ley, o esperamos que nos venga el del Ejecutivo. No quiero señalar cuál es la tesis,
Incluso es más, yo en esta comisión iba a pedirle venía el senador Castro, que es el representante de mi bancada en materia de salud, para que me reemplazara, si es que es un tema más pertinente de salud. Pero siento que estamos como jugando, no sé, creo que no conduce al final del asunto. Nosotros tenemos que resolver esto, hay que cumplir el fallo y hay que hacer algo en ese sentido. Algo no está sucediendo. Yo pediría que lo resolviéramos dentro del día para no tener otras jornadas estériles en la solución de este tema. Gracias, senador. Efectivamente es la tercera vez que la ministra no viene, nunca había una llamada, ¿no es cierto?, a esta presidenta o a la comisión, simplemente nos han mandado oficio. Ayer ingresó el proyecto del Ejecutivo, ayer en la tarde se dio cuenta en la sala, hoy día en la tarde tengo entendido que se comienza a ver en la Comisión de Salud, y como bien señala, por las materias y competencias, esta al ser una reforma constitucional vino a esta comisión y el otro, como es materia propia de salud, se fue a la Comisión de Salud, es un proyecto de ley. Me estaba pidiendo la palabra el señor jefe de coordinación legislativa del Ministerio de Salud, don Jaime Jonet. Don Jaime, tiene usted la palabra. Muy buenos días, saludarle a usted y a todos los demás senadores presentes. Yo soy superintendente de salud. Senadora, lo primero, por favor, no quiero que se pretenda desprender de esta ausencia de la ministra de Salud un sentido, digamos, de rechazo o poca colaboración, digamos, con esta comisión. Muy por el contrario. Lo que nos pasó en esta ocasión, senadora, y por eso es que el oficio ingresó recién, es que efectivamente la ministra tenía que contemplar la posibilidad de asistir a la comisión, pero hemos sido citados hoy día a las 15 horas a la Comisión de Salud para exponer justamente respecto al proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo. Estamos totalmente, sin perjuicio de ello, la ministra conversó también con el superintendente, que como es de su conocimiento, es la institución mandatada por la excelentísima Corte Suprema para la aplicación del fallo, pero nosotros como Ejecutivo entendimos que para ello tenemos que presentar el proyecto de ley. Respecto de la posibilidad de poder conversar, si ustedes lo tienen a bien, señora, digamos, presidenta, los demás integrantes de la comisión, o comprometer, digamos, la presencia de la ministra en la próxima ocasión que ustedes lo estimen, y podemos aprovechar justamente de dar cuenta también de lo que es el ingreso del nuevo proyecto de ley y nuestra opinión respecto a los demás proyectos de ley que están en total tramitación, sin perjuicio de la ministra ha conversado con su superintendente, reiterando desde ya las excusas que hemos enviado a última hora por este motivo que le informo, y dejando constancia de que es de nuestro total interés colaborar, digamos, con esta y con todas las demás comisiones, tal cual como hemos tenido posibilidad de poder comprarlo sobre los senadores. Eso, y reiterar las excusas del caso, senadora. Muchas gracias, don Jaime. Me parece perfecto que el Ejecutivo determine quién de sus autoridades puede ver un determinado proyecto, pero eso no quita la facultad de las comisiones del Senado de invitar a quienes estimen pertinente. Y para esta comisión era importante que en este proyecto, en esta reforma constitucional, escuchar a la señora ministra de Salud. Y por eso la hemos invitado, ya esta es la tercera vez. Todas han sido, en todas se ha excusado. Entiendo que con la agenda que puede tener un ministro eso ocurra, pero 3 veces seguidas sin llamar y dar una explicación no me parece lógico. Con todo el respeto, cariño que le tengo al superintendente, queríamos que estuviera la ministra, pero efectivamente, ¿no es cierto?, a petición de lo que ha hecho el senador Guanchumilla y el senador de Urresti, se le parece a la comisión, voy a hablar personalmente con la ministra antes de mandarles un oficio. Bien. Señor superintendente, le damos la palabra. Muchas gracias, presidenta. Tuvimos la oportunidad la semana o la sesión anterior de poder escuchar la exposición que hiciera la asociación de ISAPRE. También tuvimos la oportunidad hace algunos meses atrás de poder participar en la primera sesión que se citara para poder ver este proyecto de ley, donde yo expuse los efectos del fallo. Por lo tanto, hoy día lo que pretendo es poder dar algunas líneas, por lo menos, de cómo nosotros observamos desde la superintendencia el presente proyecto. Lo primero que yo quisiera hacer es un punto general respecto de esto, toda vez que el proyecto de ley, aun cuando es reforma constitucional y podría salvaguardar el punto, digamos, de admisibilidad a propósito de que
la situación, digamos, la mirada que hay en esta materia desde el Senado sobre seguridad social en el ámbito de la salud, nos genera al menos dudas sobre si cumple o no con el artículo 76 de la misma Constitución, puesto que los efectos de este proyecto de ley estarían modificando un fallo, y por lo tanto ahí hay una dificultad porque el artículo 76 no se remite a una ley, sino que dice que ni el presidente ni el Congreso Nacional podrán, en caso alguno, remitirse a fallos ya, digamos, que están fenecidos, no sé cómo dice, ahí los ejecutoriados que están. Entonces yo creo que lo primero que tengo que plantear es esa duda, ¿no? Obviamente ustedes son la Comisión de Constitución y como especialistas podrán evaluar esa materia, pero tengo que decirlo. Y lo segundo, que ya tiene que ver con un elemento coyuntural. El domingo pasado una elección de una, no sé, ya no es convención constitucional, Consejo Constitucional. Claro, y eso podría generar un problema porque esta norma podría quedar en esta Constitución y eventualmente no en una posible futura Constitución, y nos genera un problema, a mi juicio, de cómo quedaría esa norma. A diferencia de la ley que permanece en el tiempo, a pesar de que uno pueda cambiar la Constitución, no es así con el caso de las Constituciones. Entonces hay dos elementos generales que yo quería plantear porque me parece que son complejos. Y como decía recién también, cuando uno va observando algunos elementos de este artículo único, claro, nosotros hemos planteado que dentro de este artículo hay elementos que dejan en la inaplicabilidad del fallo, ya que establecen, por ejemplo, que cuando se recalcule el valor, digamos, de los precios o de los planes base, finalmente los precios se mantengan, ¿ya? Recordemos que la Corte en su fallo estableció que se coloca la tabla de factores de riesgo y de ahí los valores que aumentan producto de esta nueva tabla se tienen que mantener y aquellos que bajan producto de la aplicación de la tabla tienen que bajar. Y en este caso hay un inciso que plantea que con el fin de proceder al recálculo de precios de los contratos de salud ordenados por la Corte Suprema, aplicando la tabla de factores establecida por la Superintendencia en la circular mencionada, las instituciones de salud previsional deberán recalcular el precio base de cada plan con contratos vigentes y suscritos con anterioridad a abril del año 2020, de manera tal que el precio final que arroje por cada contrato de salud se asemeje lo más posible al precio que cada cotizante estaba pagando a la fecha en que dicha sentencia de la Corte quedó firme, no pudiendo el nuevo precio ser superior al precio vigente de dicha fecha. Este párrafo genera ese efecto, ¿no? Que en definitiva se coloca la nueva tabla, pero se realiza un ajuste para que no haya un efecto ni de alza, pero tampoco un efecto de baja, ¿ya? Lo otro, en el inciso siguiente, dice lo siguiente: si aplicando este nuevo precio de manera retroactiva hubiera eventuales excedentes pagados por los afiliados que las compañías deberán devolver, la Superintendencia deberá fijar un procedimiento de devolución de aquellos excedentes que se hubieran generado aplicando las prescripciones que sean del caso. La aplicación retroactiva de la tabla establecida por la Superintendencia de Salud en el proceso de recálculo generará devolución a partir de la fecha en que la indicada sentencia de la Corte quedó a firme. En este caso se genera un problema porque la Corte Suprema, yo entiendo que el proyecto fue ingresado antes de nuestro recurso de aclaración a la Corte y por lo tanto no estaba este elemento de juicio en conocimiento de los señores y señoras senadores y senadoras, por lo tanto no podían hacerse cargo de este punto, pero la Corte ya estableció el efecto de retroactividad, ¿no? Que en el caso de las tablas, del no cobro en el grupo etario entre 0 y 2 años, el cálculo de la deuda es desde ejecutoria de la sentencia en adelante, son algunos meses. Sin embargo, en el caso de aquellas tablas, digamos, antiguas, que es el grueso de la deuda, es a contar de la vigencia de la circular, que es en abril del año 2020. Por lo tanto, también hay ahí una modificación y que genera obviamente un impacto respecto de la deuda generada, porque se minimiza de manera importante. Otro punto que nosotros hemos planteado en el inciso que menciona lo siguiente: la eventualidad que la aplicación de lo dispuesto en los incisos anteriores afecte el cumplimiento de los indicadores de patrimonio, liquidez y garantía, la Superintendencia deberá establecer plazos, procedimientos y condiciones razonables que permitan cumplir dichos indicadores en plazos prudenciales y sin que ellos den lugar a la aplicación de las medidas establecidas en el artículo 221. Estos indicadores están en la ley
¿ya? Y por lo tanto dejar, digamos, a criterio de la superintendencia el establecimiento de plazo o hacer un criterio menos rígido respecto de ello, debiera ser a nuestro juicio una materia más precisa en la ley que tan solo la mera atribución, porque después se genera obviamente una complejidad de por qué razón estamos dando un plazo o no, y por qué dicho plazo y no otro. Ahí se genera una controversia que podría, digamos, ser compleja a la hora de poder dar cumplimiento a ello, que es un tema que obviamente nos importa, porque uno de los problemas que tiene el pasivo por la magnitud que genera es precisamente su impacto en estos indicadores. Lo otro, esto básicamente son como los comentarios más gruesos. Hay un último comentario respecto al inciso que menciona sobre el mandato, digamos, que se le otorga al Ejecutivo de un plazo determinado para mandar un proyecto de ley en una línea determinada. Yo no sé si soy yo el que deba comentar eso porque no es algo de mi competencia, pero si usted me permite, Presidenta, es bien complejo que una ley mandate a un gobierno a hacer algo en una línea determinada si es que ese gobierno puede tener una posición distinta. Por lo tanto, el precedente que se genera, y más aún a través de una reforma constitucional, es complejo a mi juicio, ¿no? Y eso podría generar un precedente futuro en distintos gobiernos, ¿no? Que podría llevarnos a una pugna, digamos, entre los poderes del Estado. Por lo tanto, esas son nuestras apreciaciones que tenemos respecto del proyecto de ley. Pero más allá de lo puntual, yo sugiero que pudieran evaluar eventualmente lo que planteé al inicio sobre la eventual problemas de constitucionalidad de esta reforma constitucional. Gracias, Presidente. Gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Superintendente. Superintendente, perdón. Para que no haya le dije subsecretario. Problema. Ministro, ya a esta altura va. En esta comisión parece ministro al menos. Ofrezco la palabra. Senador Walker. Muchas gracias, Presidenta. Para mí siempre un gusto asistir a esta comisión tan querida. Saludar también a la Secretaría de la Comisión, por supuesto, al Superintendente, por supuesto, a la abogada Natalia Castillo. A ver, solamente un par de comentarios, Presidenta. La discusión sobre la constitucionalidad o no de una reforma constitucional, bueno, es un análisis que va a poder hacer la Comisión de Constitución. Hay fallos del Tribunal Constitucional al respecto, pero yo quiero ir al tema de fondo. Hoy día escuché una brillante entrevista del senador Juan Luis Castro a las 8 de la mañana en Tele 13 Radio, que él aludió al tema de fondo, de lo que estamos hablando. Hay una cifra que me quedó dando vuelta, después le voy a pedir al senador Castro si puede rectificarme o confirmar que es la cifra, que hay 5 millones de usuarios de FONASA que en distintas regiones del país se atienden en clínicas privadas. O sea, ni siquiera estoy hablando de cotizando y ISAPRES. Me quedó grabada esa frase de senador, por su intermedio, presidente. 5 millones de usuarios de FONASA, no de ISAPRES, que se atienden en clínicas, la mayoría de ellas clínicas de mediana o pequeña entidad, pasando la clínica Elqui, por ejemplo, en La Serena, a lo largo del país. De eso estamos hablando, porque cuando uno escucha a la vocera de la excelentísima Corte Suprema, la ministra Ángela Vivanco, a quien le tengo mucho aprecio y cariño, decir que acá el legislador, el que en más de 10 años no ha querido legislar desde el fallo del Tribunal Constitucional, que es del 2010, 2011. Bueno, nosotros nos sentimos combinados con los autores de esta reforma constitucional, que ha sido liderada por la senadora Rinconi, que también suscribió el senador Rodrigo Galilea, el senador Javier Macaya y el senador Chaguán, de legislar y de hacer una propuesta. Efectivamente, el superintendente tiene razón de que hay un punto que es el inciso cuarto del proyecto, que respecto de la fecha en que el fallo de la excelentísima Corte Suprema
quedó ejecutoriado respecto a la retroactividad que ya estaría resuelto producto de ese recurso de declaración. Pero el tema es si vamos a descansar solamente en la iniciativa del Ejecutivo, en un proyecto de ley que está en la Comisión de Salud, o esta Comisión de Constitución, con las herramientas que tiene, va a instar a una discusión. Y yo creo que más que para ponerle piedras al gobierno, precisamente yo veo que este es un respaldo de los autores de este proyecto de reforma constitucional al Ejecutivo para que pueda legislar, porque así como la excelentísima Corte Suprema dice que están limitadas por el legislador de la Comisión de Salud puede decir, mire, estamos limitados por la Constitución. Bueno, gracias a la reforma constitucional de los 4/7, Presidenta, usted sabe que estas cosas son más fáciles que podamos discutirlas. Entonces, como dijo el senador Castro hoy día en esta brillante entrevista, el proyecto de ley corta, ingresado por el Ejecutivo, como todos los proyectos de ley, puede ser objeto de enmiendas, puede ser objeto de cambios, puede ser objeto de perfeccionamientos. Así lo dijo el senador Castro. Yo espero que lo repita acá. Pero ¿cuál es el problema? Que todas estas normas respecto de un proyecto de ley, ahí sí son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Eso sí que es indubitado. Entonces, la única forma en que nosotros podemos incidir en un tema que requiere un debate urgente es en este. Este proyecto de reforma constitucional, lo hemos dicho, pero nunca está de más reiterarlo, Presidenta, usted lo sabe, no contradice la tabla de factores de la superintendencia, lo que hace es validar la tabla de factores de la superintendencia, no contradice de modo alguno el fallo de la excelentísima Corte Suprema, sino que sobre la base del fallo y tomando en consideración lo resuelto mediante el recurso de aclaración que muy bien citó el superintendente, se hace cargo de los eventuales ajustes a futuro que se puedan hacer, porque todos entendemos que respecto de lo pasado nosotros no podemos innovar, pero sí respecto a lo futuro. Todos entendemos que cualquier industria, cualquier actividad económica tiene que ser sostenible en el tiempo para poder mantener no solamente la ISAPRE, sino que esta red de prestadores privados en las clínicas. Y el inciso tercero busca aquello. Ojalá el proyecto de ley del Ejecutivo lo dijera así de claro. Las ISAPRE hoy día tienen pérdida. Ayer veíamos las cifras, a diferencia de la AFP, por ejemplo, que tienen grande utilidad, hoy día las ISAPRE tienen. Entonces, lo que nos estamos jugando es la sostenibilidad del sistema. No estoy hablando solamente de los 300.000 usuarios del sistema privado que están en el sistema GES, los que hemos tenido familiares que han tenido que enfrentar una enfermedad catastrófica, sabemos lo que significa que el sistema responda en estas circunstancias, sino que también estamos pensando en esos 5 millones que señalaba el senador Castro, que están en FONASA y se atienden en el sistema privado. Y todos sabemos que si colapsan las ISAPRES, colapsa el sistema privado de salud y colapsan las clínicas. Y todos sabemos lo que estamos hablando y sus efectos en la salud pública y privada. Gracias, Presidenta. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Castro. Gracias, Presidenta. Saludar al superintendente, a su asesora legislativa y agradecer las palabras de mi colega Matías Walker y confirmando todos los dichos que he señalado al respecto sobre el tema. Sobre todo la brillante. Sobre todo, porque quede en acta, pues. Yo quiero aludir a lo siguiente, para ver el escenario general y después ver cómo este instrumento, este proyecto de ley, es consonante con el propósito. Yo creo que hay un cierto nivel de consenso hoy día de que las cifras de las ISAPRES son cifras riesgosas a la baja, en rojo, con riesgos eventuales de colapso o quiebre. Me parece que eso es cosa de que circula el tiempo y de no hacer nada, ese escenario se precipita. 2, que el fenómeno es en cascada y que si ocurre en las ISAPRES va a ocurrir en las clínicas, que tienen
tienen acreedores enormes ahí porque son casi 500.000 millones de pesos hacia las clínicas tienen esos 5 o más millones de personas atendiéndose en FONASA en las regiones particularmente. Y por lo tanto, la crisis de la ISAPRE es una crisis no en burbuja, sino que es una crisis sistémica. Y eso me parece a mí que alienta la necesidad de intervenir. Segundo, cuando uno entra al fallo de la Suprema, el fallo de la Suprema establece algo distinto a lo que en la época se hizo por el regulador y por el conjunto de las ISAPRE. ¿En qué sentido? Que cuando se establece el reglamento 343, que da origen a esta tabla de factores que hoy día está en el centro de la escena, en esa época el regulador habló con las ISAPRE, se buscó una fórmula de aplicación de esa circular, ¿no es cierto?, en acuerdo con los propios seguros. Y se operó de esa manera. Puesto así, es evidente que las aseguradoras, cuando hoy reciben el fallo de la Suprema y que les dice, no señor, esa no era la manera en que usted debió haberse comportado, pero se lo dicen en noviembre de 2022, y resulta que a la época obraron de acuerdo a lo que el propio gobierno, el regulador les dijo, esta es la forma de aplicar la 343, la tabla de factores. Lo que hace la Suprema es ir por sobre lo bien obrado que ocurrió en el momento. Y eso naturalmente causa un sismo, porque primero hay que establecer cuántos son los contratos vigentes a la fecha de abril 2020. Una interpretación que se tuvo por parte de la ISAPRE, que fue de público conocimiento, es que decían, no, nosotros entendemos que corre esa tabla retroactiva para los nuevos contratos desde abril del 2020 en adelante. Y eso daba un tamaño de deuda o de obligación de deuda más acotado. Y desde el gobierno, lo que a nosotros se nos ha transmitido en distintas fuentes, es que más bien la interpretación de la Suprema es que a los contratos vigentes, la plenitud de contratos vigentes, del orden 600.000, no sé, a la época aproximadamente, eran los afectos a esta tabla retroactiva que ahora se quiere aplicar. El proyecto de ley de reforma constitucional introduce una variable adicional a esto, que es otorgar la facultad de modificar el precio base previa a la conclusión de determinar si había o no beneficios de rebaja de tarifa y si hubiera eventuales excedentes. Entonces, esto es un instrumento nuevo, me refiero a introducir el cambio en el precio base, que es lo que hace este proyecto de ley. Porque de permitirse aquello, es evidente que se produce un ajuste en el sistema por la vía de que si la tabla de factores hace bajar el precio final, recordemos que el precio final es la multiplicación del precio base por la tabla de factores más la prima GES. Ese es el precio final. Si uno por tabla de factores sabe que va a bajar 35, 40% de los planes, de los contratos, y uno le dice al asegurador, aplique usted un reajuste del precio base para compensar lo otro, es evidente que ¿quién va a quedar con excedente? ¿Quién va a quedar con algo que resarcir en definitiva? Es muy difícil, seamos sinceros. O sea, es un equilibrio financiero para el asegurador, pero es un desmedro para el afiliado. Que hoy día un fallo le dice, usted pagó de más, no por culpa de nadie en particular, sino porque nosotros estimamos que esta tabla, el sistema debió haberla utilizado desde el 2010, cuando el Tribunal Constitucional le dijo a ustedes que tenían que cambiar porque había muchos problemas con las tablas. El sistema siguió, y el 2019, esa circular que da origen a esta tabla de factores es la que yo estimo, Corte Suprema, que usted siempre debió haber aplicado. Y le ordeno que la aplique retroactivamente a todos los contratos que a la época estaban vigentes. Y eso es lo que genera la diferencia, el excedente y la rebaja de precio. Entonces, Presidenta, para redondear, yo creo no diferir demasiado de las posiciones, de alguna manera, de la inspiración del proyecto, pero sí difiero en que si aplicásemos el inciso cuarto y el quinto, como está a la letra, en definitiva, no habría ni excedentes ni rebaja de precio para ningún afiliado, para ser bien franco. Le generamos, sí, estabilidad al sistema. El sistema no tiene deuda, porque automáticamente opera con un equilibrio interno que le permite nivelar los precios finales. Por lo tanto, yo pregunto, ¿queremos que la gente reciba un fallo que sea cumplible, un fallo que sea exigible, o queremos, transando eso, decir, mire, el sistema no tiene deuda, obró siempre bien, no hay nada que decir? Yo entiendo que el legislativo, nosotros,
ni el Ejecutivo puede estar por sobre un fallo judicial. Y el fallo judicial puede gustarnos parcialmente total, o no. Pero el fallo judicial obliga a retrotraer la situación a un escenario que no es de un delito cometido el 2019, ni es un indebido cobro, como se dijo en algún minuto, que también es una corrección que hay que hacer, no es un indebido cobro. Se hicieron las aplicaciones a la época, pero la Suprema dijo hoy otra cosa. Y esa otra cosa, que es un nuevo fallo, coloca a las personas, 600.000 contratos, en posición de pedir una devolución y de que le rebajen el precio. Y me parece que eso hay que respetarlo. Entonces, yo en ese sentido creo que este instrumento, además entendiendo que ya ingresó el proyecto del Ejecutivo, que se va a empezar a tramitar, yo lamento que no haya venido la ministra, creo que debe haber venido, claramente. Entiendo que viene a la tarde. Sé que este proyecto combina a un proyecto que de iguales o similares características aplique el fallo de la Suprema. Entonces, yo en eso creo que, teniendo el valor este proyecto en su momento de buscar una solución, yo creo que el proyecto hoy al menos no me suena a mí como el mejor instrumento para hacer válido un fallo judicial, me guste o no me guste, pero que le restituye dineros cobrados en exceso, según la Corte Suprema, no según uno, y además una rebaja del precio del plan, que me parece que es legítimo. Pues en ese sentido es que yo no comparto los artículos, incisos cuarto y quinto, que me parece que cambian totalmente la naturaleza, ¿verdad?, de lo que es el fallo de la Suprema para poder atenernos a eso. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Luciano Cruzco. Sí, gracias, Presidenta. Junto con saludar al superintendente y a la exdiputada Castillo, que lo acompaña. Preguntar si, y me voy a referir a la situación general, más que el proyecto en particular que estamos viendo, porque evidentemente que, como bien señalaba el senador Hugo acá, se toman medidas para tratar de cumplir con algo. Se habla que acá no ha habido legislación, pero el presidente Piñera sí presentó una reforma que fue en la práctica desechada y que eventualmente se pudo haber hecho cargo de este asunto y nos corresponde, por tanto, buscar que el sistema no colapse. O sea, eso es evidente. Y acá me quedo un poco con la palabra del senador Castro en términos de decir que el fenómeno en cascada es preocupante, porque naturalmente uno puede tener muchos reparos con cómo funcionan los sistemas de salud privados, ¿verdad?, y las ISAPRES en particular, pero si acá colapsa uno, va a colapsar el otro y va a tener efectos, sobre todo si es tal la cantidad de personas que se están atendiendo hoy día en las clínicas privadas, ¿verdad?, de distintos tipos y que provienen de FONASA. Entonces, a mí me caben en el entendido de que la Corte Suprema dictó su fallo el 30 de noviembre del año pasado y que estamos prácticamente a 20 días de que esto cumpla su plazo fatal. ¿Debe o no el gobierno, y aprovecho para preguntarle al superintendente en subsidio de la ausencia de la ministra, que nuevamente yo lamento y espero que también pueda darle la explicación a la presidenta de la comisión de por qué no ha asistido por tercera vez, pero si la sola presentación del proyecto finalmente da cumplimiento al fallo o eventualmente tenemos estos 15 días, porque además entiendo que entra el proyecto de la Comisión de Salud sin urgencia alguna, simple. Entonces, saber si cómo lo ve el superintendente, cómo el gobierno estaría buscando afrontar este asunto. Yo no me voy a meter en la competencia de la Corte Suprema, si se invadieron, qué sé yo, atribuciones del Ejecutivo. Yo creo que además el proyecto que se está presentando acá es un proyecto de absolutamente buena voluntad para tratar de forzar que esto suceda de una vez por todas. Y particularmente me preocupa el asunto de los plazos, señora presidenta, de saber si se tiene por cumplido el plazo con la sola presentación del proyecto o vamos a tener que ponerle urgencia bastante más que simple al proyecto que acaba de entrar por la Comisión de Salud. Y me parece, por otra parte, bien, más allá de los reparos que acá ha señalado el superintendente y que también son razonables, nosotros tuvimos estas discusiones latamente en su momento, no respecto de fallos judiciales propiamente tal, pero sí respecto de los retiros y la forma de abordarlo por la vía de reformas constitucionales. Sin duda que probablemente no es la forma más ortodoxa de abordarlo, pero alguna solución tenemos que buscar darle a este asunto. Gracias, señora presidenta. Gracias, senador Cruzco. ¿Quién fue con la palabra a los señores senadores? Senador Galilea. Gracias, presidenta. A ver, acá podemos... Bueno, voy a saludar a la superintendente, su asesora, Natalia Castillo.
que como lo hayan saludado tantas veces... no. Bueno, quería partir junto con saludar, por supuesto, a nuestros invitados. Señalar que lamentablemente no tuve la oportunidad de escuchar la brillante entrevista del senador Castro. Pido, por favor, una copia, porque no tengo ninguna duda de que así fue. Pero a ver, acá, y voy a colgarme un poco de las palabras del senador Castro. Aquí estamos frente a un problema mayúsculo. Podremos discutir toda la tarde cómo se origina, por qué se origina, cuándo se origina. Pero en el hecho, cuando se dicta la resolución 343 del 2019 y la autoridad de la época decide interpretar que esta modificación, la nueva tabla de factores se iba a aplicar de ahí en adelante, y básicamente lo que tenía esa tabla de factores es que dejaba de discriminar por sexo. Ese fue el gran salto, haciéndose cargo de lo que había sido el fallo del Tribunal Constitucional años antes. Cuando se establece eso por la autoridad de la época, no fue una cuestión arbitraria. Eso es lo que quiero, para empezar, dejar sentado. No fue ninguna arbitrariedad, sino que tenía una razón de ser. De que si en ese momento la autoridad hubiese dicho, ¿saben qué, ISAPRES? Esta resolución se aplica al 100% de los contratos, los antiguos y los que vienen, hubiéramos estado exactamente en el mismo problema que estamos ahora. Exactamente en el mismo problema. Porque lo que hubiese ocurrido es que en esa época, si se hubiera aplicado de esa manera, es que, voy a poner un ejemplo así con un número arbitrario, es que todas las mujeres que estaban o buena parte de las mujeres que tenían que pagar 150, hubieran tenido que bajar inmediatamente a 100. Y buena parte de los hombres, particularmente los hombres jóvenes, hubieran tenido que inmediatamente pasar de 50 a 100. Porque esto finalmente tiene un equilibrio en el sistema de aseguramiento de la salud. Uno puede decir, bueno, ¿y por qué no lo hizo? Porque muy probablemente todo el universo en este ejemplo, de personas que salían beneficiadas y que les bajaba de 150 a 100, hubiesen aceptado gustosos el cambio, porque nadie reclama porque le cobren menos. Pero todo el universo al que le subía el plan hubiera tenido dos opciones: o migrar masivamente a FONASA, o ponerse a reclamar, como de hecho ha existido, y simplemente no pagar. Ese escenario era imposible, generaba automáticamente la quiebra del sistema de aseguramiento privado de la salud. No voy a entrar aquí en juicios de valores, que a lo mejor a alguien le gustaría que eso ocurriera, pero dejando eso de lado, en la práctica hubiese generado la quiebra del aseguramiento privado de la salud. Por eso es que fue completamente sensato el criterio de decir, muy bien, esto se va a ir ajustando en el tiempo, los contratos que ya estaban firmados, que tenían, bueno, ya a esta altura ya estaba solucionado el tema, además de el reajuste del plan base, a través del IRSA, que se llama, y por lo tanto ya esa discusión se había acabado. Bien. Y lo que ocurre con este fallo de la Corte Suprema es que en la práctica nos retrotrae a esta misma situación que pudo haber ocurrido y que se resolvió correctamente de manera administrativa el año 2019, y pone una camisa de fuerza, o en principio criterios que son criterios que podrían significar de nuevo quebrar el sistema. Porque es una situación simplemente imposible, O sea, uno por más que intente, si uno dice le voy a bajar el plan a la mitad de las personas y a la otra mitad no se las voy a subir, bueno, el ejercicio es muy simple.
se acabó el sistema. No hay manera de solucionar eso. ¿Qué es lo que busca esta modificación constitucional? Que yo sé, y acá yo recojo lo que ha dicho el superintendente, podemos discutir eternamente también de la fineza legislativa del tema, pero busca una manera de darle salida a esto. ¿Por qué? Porque al final, como es la vida, uno tiene que optar muchas veces por costos menores, frente a la fineza o no fineza de una solución legislativa, de si procede o no procede respecto de un fallo de la Corte Suprema, que en verdad no se opone a lo que este proyecto dice, versus el colapso del sistema, con todas las consecuencias que ello trae. Lo explicaba el senador Castro en la entrevista que no tuve el gusto de escuchar. 5 millones de chilenos que se atienden en prestadores privados de salud, la migración forzada, por más que se establezca el plan FONASA con cobertura adicional, qué sé yo, pero el plus, más allá de eso, es una hecatombe muy severa en todo el sistema de salud chileno, muy severa, con consecuencias que van mucho más allá de las ISAPRES. Y es por eso que esta modificación constitucional lo que busca es decir, mire, ya, busquémosle una salida, no será la perfecta, pero es una salida, de decir, esto, démosle cumplimiento a este fallo de la Corte Suprema, pero esto no se va a pagar en plata, sino que se va a pagar en prestaciones, solo en prestaciones. Y se va a pagar en prestaciones, además, en el tiempo. Eso da un respiro, da una posibilidad. Las prestaciones puede que se den, como que no se den, el afiliado o el grupo familiar puede que tenga necesidad o no. Bueno, es un pasivo que se va a ir extinguiendo en el tiempo, también, que busca de alguna manera tratar de salvaguardar las bases para que el sistema exista. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que los que suscribimos esto, la senadora Rincón, el senador Boca, el senador Macaya, Chaguán, yo, quisimos proponer una salida que sea más o menos, sabemos que puede que no sea lo perfecto, no sea, pero finalmente es una salida que se hace cargo de la resolución 343, que se hace cargo de lo dispuesto por la Corte Suprema, se hace cargo de la aclaración que hace la Corte Suprema, de que dice explícitamente que no quiere que por ningún motivo vaya a colapsar el sistema de aseguramiento privado de la salud, o sea, lo dice así, que no está buscando ni quiso poner una bomba atómica al sistema, sino que hay que encontrar una salida. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. El gobierno presentó ayer un proyecto de ley. A mi juicio, el proyecto que presentó el proyecto de ley, que puede tener una tramitación larguísima, no soluciona este problema de fondo. No lo soluciona, porque le deja finalmente al regulador con una opinión pero nuevamente estamos expuestos a una contingencia financiera absolutamente inabordable por el sistema de aseguramiento privado de la salud. Entonces, resumiendo, Presidenta, a mí me carga así como pasar aplanadora, por así decirlo, en estas cosas. Yo creo... No. Es que aquí los tiempos apremian. Si ese es el problema. Entonces, yo era de la idea de votar esto en la comisión hoy y que lo lleváramos a la sala para votarse en general. Me someto al buen juicio de la Presidenta, de si ella considera que una vez más le damos la opción a la ministra de Salud a que venga a exponer, qué sé yo, previo a votar. Bueno, ok, pero si considera que la tercera es la vencida y que nosotros debemos dar el paso de al menos votar esto en general, yo creo que
tenemos que ir dando señales concretas en algo que es tan delicado. Gracias, Presidenta. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Guanchumilla. Presidenta, mire, esta no es... Bueno, saludo naturalmente a mi estimado amigo superintendente y asesor legislativo, para estar en la finura del senador Galilea, digamos, también. Sí, presidente. No, está bien, presidenta. No, lo que yo creo que este no es solamente una discusión técnica, ni tan solo una discusión jurídica, sino que esta es una discusión política, porque voy a decir una cosa obvia: estamos en el Senado y estamos en la Comisión de Constitución. Y entonces yo creo que uno tiene que tener una visión sistémica de la manera como actúa el Senado, cómo actúan los partidos políticos cuando están en el gobierno y cómo actuamos aquí en la Comisión de Constitución. Porque la pregunta que yo me formulo: ¿es este el camino de una reforma constitucional para solucionar este problema? ¿Ese es el camino? Porque ¿cuándo nace aquí esta iniciativa de solucionar determinados problemas sociales por la vía de introducir artículos transitorios en la Constitución nuestra? ¿Con qué motivos surge esto? ¿Y lo hicimos bien? ¿Fue una política de Estado con los retiros que se hicieron en el gobierno pasado? Donde aquí tuvimos esa discusión respecto de si esa era la vía, un atajo a la Constitución. Una idea que surge no aquí en el Senado, surgió en la Cámara de Diputados. No es un resquicio eso. Y bueno, ahí todos dijeron que eso no estaba dentro de las normas constitucionales sustantivas. Porque claro, tiene razón el senador Walker, yo formalmente no podría objetar, ¿no es cierto?, la presentación formalmente de esta reforma constitucional, salvo que tuviera vicios de procedimiento para aplicar el 93, número 3 de la Constitución. Pero aceptemos que formalmente puede entrar a caminar aquí a la Comisión. Pero resulta que lo que se hizo con los retiros fue una política pública de atajo que el gobierno pasado impugnó políticamente, lo llevó al Tribunal Constitucional, y este tribunal tuvo un fallo débil y después tuvo otro fallo débil. Todos los fallos fueron débiles del Tribunal Constitucional. Hasta que el presidente del Tribunal Constitucional, enojado con el gobierno, salió públicamente a la calle y bueno, dio el portazo al gobierno. Yo le digo, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que viene ahora cuando han triunfado los republicanos con gran escándalo para todos los sectores, donde están pensando, ¿y qué van a hacer los republicanos con sus 22 o 23 consejeros? ¿Van a vetar, van a impugnar? Ese es el camino institucional que queremos, y a mí me llama la atención que esto lo suscriban senadores que presiden sus respectivos partidos en la derecha, cuya tesis en el gobierno pasado simplemente no estuvieron de acuerdo porque lo que produjo en la economía y en la industria no está a la altura de los desafíos que tenemos como país si queremos tener estabilidad. Y hoy día tenemos una tremenda inflación que la está pagando la gente, entre otros factores, porque calentamos la economía con los millones de dólares que eso produjo. ¿Que era formalmente pertinente?
era formalmente pertinente como que las reformas constitucionales se aprobaron. Entonces, nosotros vamos a sentar un precedente aquí en la Comisión de Constitución de que ese es el camino. Entonces, yo veo en el horizonte, en esta semana, que en la Cámara de Diputados se va a votar el 6º retiro. Y nosotros, aquí con esto, si le damos camino a esto, estamos diciendo a los diputados, mire, ese es el camino, continuemos. Y como ahora el quórum es de 4/7, es mucho más fácil encontrar los votos para aprobar una reforma constitucional de esa naturaleza. Entonces, si ese es el camino que hoy día opta la oposición, entonces yo me subo al camino del 6º retiro. Y entonces vamos a joder a las ISAPRE, por un lado, y ahora vamos a joder también a la AFP. Y yo digo, ¿eso es responsable? Porque resulta que aquí no es un problema entre las ISAPRE y el Poder Legislativo. El problema entre las ISAPRE, el Poder Legislativo y la Corte Suprema. ¿Y quién dirime eso? Porque la Corte Suprema hizo un fallo. Y entonces nosotros podemos, por la vía de la reforma constitucional, mediante un atajo, incumplir ese fallo, darle un sentido distinto, interpretarlo, diciendo, mire, nosotros podemos también, por vía de reforma constitucional, modificar el artículo 76 o 77 de la Constitución. Pero eso es actuar seriamente hoy día en el escenario político que tenemos, que no sabemos qué nos espera en los próximos meses. Y eso va a ser honra a la historia de esta Comisión de Constitución del Senado, que en la República ha sido por tradición el que ha colocado los equilibrios necesarios para que funcione la institucionalidad. Yo creo que lo peor que nos puede pasar en nuestro país en que empecemos a jugar al póker. Y entonces un sector hizo un atajo con los retiros y ahora entonces nosotros impugnamos un fallo de la Corte Suprema por la vía de una reforma constitucional. ¿Ese es el camino? Entonces yo creo, Presidenta, que esto amerita que le demos una vuelta y que por lo tanto yo le pido que no votemos en general hoy día. Demos otra vuelta y traigamos a lo mejor, no sé, que venga la ministra o que venga algún profesor de Derecho Constitucional y le demos vuelta al tema, en qué nos estamos metiendo. Porque yo no sé qué señal le damos a la comisión experta en esto. Y qué señal le vamos a dar a los consejeros constitucionales cuando en estos meses tengamos que ver esto. Porque a lo mejor van a dictar otra reforma constitucional y se va a resolver el tema in actum, como son las normas de derecho público. Entonces, sin entrar siquiera al tema técnico, ni al tema jurídico, pero yo creo que aquí hay un problema político de responsabilidad nuestra, y a usted le toca, Presidenta, históricamente presidir esta comisión en esta circunstancia, pero yo me temo que si eso es así, en 2 meses más vamos a tener el 6º retiro aquí. Y yo no sé quién lo va a parar. Aquí dice que, Presidenta, yo pido simplemente un poquito de calma y de prudencia, porque aquí todos estamos conscientes de que hay un problema. Hay un problema con el fallo del tribunal del 2010, con la circular que en su momento hubo, con este fallo de la Corte Suprema tenemos un problema. Y le quiero decir a mis estimados colegas de la comisión aquí, por lo menos desde mi punto de vista, yo no estoy por quebrar ningún sistema, porque yo quiero un sistema de salud potente donde tenga cabida el sector público y tenga cabida el sector privado. Y por lo tanto estamos por hacer las cosas bien. Y si estamos por hacer las cosas bien, aquí lo que se requiere es que tengamos un acuerdo político respecto de cómo resolvemos este tema y cuál es el mejor instrumento para sacarlo adelante. Y eso requiere conversar. Y por lo tanto, se lo digo al señor superintendente, se lo digo para que lo transmita al ministerio y al senador Castro, que es el único senador de gobierno que hay aquí, de que esa es lo que yo planteo, que tenemos que llegar a un gran acuerdo respecto a este tema y no adentrarnos en el artículo y en el inciso y en la formalidad de las cosas, porque en las constituciones del mundo, fundamentalmente las europeas, no existen artículos transitorios, porque hay seguridad jurídica. La Constitución brasileña tiene como 150 artículos transitorios
y nosotros ya tenemos 50 y tanto. ¿Y vamos a seguir con eso? No me parece. Gracias, presidenta. Gracias, senador Buenchumilla. Voy a emitir mi opinión también. A ver, yo creo que estamos acá no para modificar el fallo de la Corte Suprema. Estamos tratando en esta reforma, y eso entiendo que son los objetivos, buscar una forma legítima de que se pueda cumplir el fallo de la Corte Suprema. Lo que significa que no se está alterando el 76, inciso primero. Claramente, si uno lee ese inciso, aquí no estamos alterando ese tema. Otra cosa, y por lo tanto yo creo que este proyecto es admisible si el fundamento es que es inconstitucional por el 76, inciso primero. Otro tema es la materia. Y, claro, es importante cuando uno sostiene y es parte de una comisión de constitución mantener los argumentos siempre. Uno tiene que ser consistente en la vida. Yo no puedo defender o estar en contra de una admisibilidad cuando soy oposición o cuando soy gobierno. Eso quiebra cualquier sistema y cualquier posibilidad de actuar seriamente. Y ahí está la discusión. Yo tampoco estoy aquí por defender a la ISAPRE, al gobierno, a la Corte Suprema. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá, si queremos resolver este problema, es porque estamos por el bien de la gente y queremos saber qué va a pasar si las ISAPRES quiebran con las personas, ¿no es cierto?, que están en ISAPRE, con las personas que están en FONASA, porque bien lo explicaba, no seré yo la que deje de destacar al senador Castro, ¿no es cierto?, bien lo explicaba el senador Castro con todo el efecto cascada que esto significa también. Y hay que buscar una solución. Se dice aquí que nos demos la oportunidad de conversar. Yo quiero decir que este proyecto fue ingresado en enero del 2023. El 16 de enero recibimos la primera excusa de la ministra, cuando el presidente de esta comisión era el senador Walker, para la sesión que se iba a celebrar el 17 de enero. La ministra dijo que por razones de agenda no podía venir a la comisión, en su ordinario 112 el 16 de enero. Queremos conversar. La volvimos a citar para la comisión del 26 de abril. La ministra, con su ordinario 1385, dijo que por razones de agenda no podía venir, no quiso conversar. La volvimos a citar en una tercera oportunidad para esta sesión del miércoles 10. La ministra, por ordinario 1585, dijo que tenía otra reunión a esa hora, que no quería conversar. Entonces, para llegar a un acuerdo, para lograr lo que el senador Buenchumilla y yo comparto, señala un acuerdo político de buscar el bien de las personas, que es lo que a mí al menos me inspira, necesitamos que las personas que tienen las facultades se sienten a conversar. Si ellos no quieren conversar, nos obligan a avanzar en proyectos como estos. Porque el Ejecutivo, la sentencia, no recuerdo, es de fines del 2022, ¿no es cierto? 30 de noviembre del 2022. Ayer, 9 de mayo, el Ejecutivo ingresa un proyecto. 9 de mayo, cuando el plazo para cumplir la sentencia es el 31 de mayo. ¿Tampoco quieren conversar con el Ejecutivo? O sea, con el Legislativo. 10 de mayo, a 20 días, con una semana distrital de por medio o regional, que es la semana del 21 de mayo, quieren buscar la solución, quieren conversar. Entonces, efectivamente, uno tiene que ser consecuente. Y yo trato de ser consecuente en la vida siempre. Cuando soy minoría, cuando soy mayoría. Cuando soy parte de una comisión de constitución o no lo soy. Cuando voto en la comisión o voto en la sala. Recuerdo también una conversación cuando recién llegué acá. Tenía mucho que aprender. Y le pregunté a un senador, miembro de esta comisión, sobre una ley que yo consideraba injusta. Y también ese senador me dijo: senadora, hay veces en la vida que las leyes no son todas justas y hay que ceder ciertas cosas por llegar a acuerdos políticos.
Entonces seamos consecuentes siempre. No solamente cuando seamos gobierno o cuando seamos parlamentarios de oposición. Uno tiene que ser consecuente en la vida. Yo voy a citar el día lunes para votar este proyecto, invitar a la ministra. Venga la ministra o no venga la ministra, vamos a votar en general este proyecto, no lo vamos a votar en particular, vamos a votarlo en general. Y cada uno de los señores senadores votará y hará lo que estime conveniente. Se va a votar en general, este no es un proyecto, una reforma fácil, no es de artículo único tampoco, y también ya la ministra, supongo que hoy día tiene más aprecio por la Comisión de Salud, así que anunció que viene en la tarde a la Comisión de Salud, a lo mejor podemos asistir a esa comisión, a escucharla ya que no nos viene a escuchar a nosotros, ¿no es cierto? Porque yo también tengo algunas aprensiones respecto al proyecto, le alcancé a echar una medida una ley muy rápida, ¿no es cierto? Pero creo que tampoco soluciona, no vas a encontrar con ese proyecto de ley una forma de darle cumplimiento a la sentencia, ¿no es cierto? Establece esta política de ¿cómo se llama?, de la cobertura complementaria, pero que no resuelve la crisis. Creo yo que este proyecto parte de la premisa en que el Ejecutivo asume la quiebra de varios sistemas. Pero no mide la consecuencia y no mide qué pasa con aquellos personas que hoy día están en una ISAPRE, que pueden estar en esas ISAPRES que quebran y que no tienen la plata para cambiarse o no las reciben en otra ISAPRE y tampoco tienen la plata para pagar el 7% o el porcentaje que sea de cobertura adicional. Me parece que si el Ejecutivo quiere que esa sea su política pública, está en todo su derecho. Eso es otro tema, pero es lo que se propone en ese proyecto, no resuelve la crisis ni hace que se cumpla el fallo. Entonces quedamos en la misma situación. Creo que aquí no hay visos de querer cumplir el fallo por el Ejecutivo, al menos a través de ese proyecto de ley presentado en la tarde de ayer. Vuelvo a decir, superintendente, con la mayor de la buena fe, con la primera lectura que hice y que alcancé a hacer de ese proyecto. Creo que uno tiene que ser consecuente en la vida, uno tiene que lograr los objetivos. Creo que cuando uno está en política, al menos yo, estoy en política para ayudar a las personas, no para ayudar a instituciones determinadas, ¿no es cierto? Estamos para que las instituciones funcionen, para que se cumplan todo aquello que vaya en bien de las personas y que le logremos mejorar su calidad de vida. Y hoy día, si no logramos hacer cumplir de buena manera y no cuidamos nuestro sistema mixto de salud, los que van a pagar, eso van a ser las personas. No ninguno de nosotros probablemente. Vuelvo a decir, voy a llamar a la ministra, voy a ver si vamos a invitarla para el lunes en la mañana, vamos a citar de 10:30 a 12 en Santiago y vamos a escuchar a la ministra si asiste, pero también vamos a votar en general esta reforma constitucional. Quiero darle la palabra al secretario para que nos hable sobre la admisibilidad o constitucionalidad de este proyecto. Si nos puede dar la opinión como secretario de la comisión. Señora Presidenta, en relación a lo manifestado por el señor Superintendente de Salud, previamente quiero formular como secretario jefe de comisiones la siguiente prevención. No creo conveniente o prudente hacer reformas mediante reformas constitucionales, tratar temas que son propios de la legislación. Esto no está resuelto hoy en la Constitución, lo sabemos todos, debería ser una materia que esté resuelta, digamos, ojalá la nueva, por razones de técnica legislativa. Sin entrar, y en relación al artículo 76, nosotros no estamos ejerciendo funciones judiciales, no estamos fallando, no estamos abocando todas causas pendientes, esto ya está resuelto, no estamos revisando los fundamentos del fallo, no se están cuestionando, no están revisando el contenido de la resolución, y menos hacer revivir procesos fenecidos. Eso es lo que dice la Constitución. Efectivamente, lo que esta reforma trata de hacer es buscar una manera de cumplir el fallo, no de inmiscuirse en un fallo de la Corte Suprema o de revivir o de refutar sus contenidos. Bien. Senador Huenchuque. No, yo, a propósito de lo que señala el señor secretario, yo señalé expresamente de que no tenía argumentos formales como para oponerme a la tramitación de esta reforma constitucional.
salvo que se incurriera en algún vicio de procedimiento, tal como lo señala el 93, número 3 de la Constitución, que no es el caso. Pero lo que yo reitero es que más allá de lo jurídico, esto implica un problema político con otro poder del Estado, para que también lo tengamos encima de la mesa. Gracias. En todo caso, quiero aclarar que le pedí al secretario que hablara, efectivamente no por lo que usted señaló, porque usted lo dijo bien claro, sino porque fue el superintendente quien dijo que partió diciendo o reclamando la admisibilidad de esta reforma. Súper. Luciano, el senador Cruzcoque y luego el súper. Sí, mire, yo quiero señalar que estoy completamente de acuerdo con el senador Huenchumilla. Completamente de acuerdo. De esta forma extraña de legislar, salieron 6 retiros de AFP. Hubo 12 diputados que nos opusimos a eso. Entonces, claro, hoy día, efectivamente, yo creo que es una forma que formalmente puede no tener problemas, pero sin duda que tuerce de alguna forma la manera de legislar. Y tenemos que tenerlo claro. Ahora también, de alguna manera, terminó legitimando este mismo Senado también en su momento, con la aprobación de... ¿Cuántos se aprobaron al final? 2, 3 retiros. ¿Verdad? Entonces, yo creo que esta comisión, y por eso valoro también de alguna forma lo que hace la presidenta en términos de decir, mire, démosle una oportunidad también a que podamos acordar de alguna forma de que esto se vea, estamos con un plazo encima. Pero esto tiene que ser en las buenas, en las malas, en las duras y en las maduras. No puede ser sencillamente cuando el gobierno es de un signo político que me conviene o tiene baja popularidad el gobierno o cuando yo soy parte de un gobierno que está teniendo eventualmente problemas políticos, porque cita también el senador el reciente efecto del plebiscito, diciendo, mire, esta es la mano que se nos viene hacia adelante. Bueno, esta mano también nos tocó en algún momento, ¿verdad? Y algunos tuvieron que pagar muchos costos por esta forma que es poco ortodoxa, por decirlo de la manera más elegante posible que uno puede encontrar, ¿verdad? Y se arguyó justamente en contra de esos mismos argumentos que hoy día, de manera acertada, creo yo, pone sobre esta mesa el senador Huenchumilla. Se arguyó exactamente de la manera contraria a lo que hoy día se arguye como lo legal, lo constitucional, lo probo, lo sobrio, lo que corresponde a una comisión de Constitución y lo que corresponde a la misión de este Senado en particular. Entonces, yo solo quiero llamar la atención de aquello, porque en el momento en que un gobierno, ¿verdad?, trató de hacer valer la Constitución, en el que se trató de hacer valer una mesa de la Cámara de Diputados, ¿verdad?, varias veces, ¿verdad?, y en las comisiones también, los mismos secretarios de comisión, ¿verdad?, trataron de hacer valer admisibilidad, inadmisibilidad, etcétera. En su momento, por motivos estrictamente políticos, se dijo que no. Entonces yo creo que en esto, y ojalá que hacia adelante, y eventualmente vamos a tener un cambio constitucional, incluso si no lo hubiese, creo que en esta comisión en particular, ¿verdad?, donde son todos abogados, ¿verdad?, con la excepción mía, yo creo que hay que mantener una cierta línea de lo que corresponde hacer y no sencillamente estar sujeto a la contingencia de la circunstancia política. Gracias. Solamente aclarar, antes de darle la palabra a Subse, que no estamos viendo este proyecto por lo que pasó el día domingo 7. Este proyecto lo estamos viendo desde el 17 de enero y es consecuencia de una reforma presentada por varios integrantes, entre ellos 2 o 3, si no me equivoco, de miembros de esta comisión. Superintendente. Sí. No. No, muchas gracias, presidenta. No, lo primero que yo quisiera decir, traté de ser como bien cuidadoso en mi presentación, para evitar después que me critiquen que yo hablo políticamente, porque no es así, digamos, o
tengo una posición, un planteamiento respecto a una mirada a un sistema sanitario, he sido eso públicamente dicho. No es a través de esta circunstancia que uno busca una reforma a un sistema sanitario. Claramente tenemos que dar cumplimiento a un fallo y que éste no afecte al modelo que actualmente está en funcionamiento. Eso es claro, ¿ya? El punto de discusión, o aquellos que hemos tenido una posición un poquito más estricta, se nos ha tachado de que buscamos como objetivo final que caigan las ISAPRES. Y no es así. Y voy a explicar por qué. Durante 14, 13 años, ¿ya?, desde el fallo del Tribunal Constitucional, de manera permanente, las ISAPRES han perdido sus juicios, digamos, en las Cortes, ¿ya?, precisamente producto de esto. De la misma forma, a propósito de adecuación precio-base, y de la misma manera respecto de las alzas del GES. Entonces, el punto que cuando uno busca resolver este problema, a mi juicio, por una parte, tiene que evaluar, obviamente, la situación de equilibrio del sistema, pero también por otra, que no se sostenga, entonces, la judicialización. Porque si no, lo que estaríamos otorgando es una falsa salida. Es una solución de autoengaño, eso es lo que yo he tratado de sostener, ¿no? Por lo tanto, siento que dentro de mi argumentación es todo lo contrario buscar que con este proyecto de ley, con estas circunstancias, caiga la ISAPRES, sino que resolvamos la situación de tal forma que tampoco mantengamos abierta la puerta de la judicialización, porque ese es el sustrato que nos va a permitir después discutir un modelo de reforma o una reforma en las distintas miradas que podamos tener. Entonces, yo quiero partir diciendo eso, ¿no?, para eliminar cualquier suspicacia, porque públicamente aquí se ha desestimado al menos mi planteamiento, básicamente porque he sido a lo mejor más estricto respecto a determinadas materias, ¿ya? La adecuación precio-base no se resolvió con la ley 21.350, ¿ya? Presidenta, a propósito de lo que dijo el senador Galilea. Se resuelve en el momento en que la Corte, a mi juicio, perdonando, no quiero ser portador como de una verdad absoluta, pero a mi juicio, obviamente sustentado en la ley 21.350, con la creación del ICSA, se cierra el ciclo una vez que se cumple con el primer fallo de la Corte Suprema del año pasado, por parte nuestra, a través de un segundo elemento, ¿ya?, que es la verificación, y que hoy día la Corte establece entonces que no habría arbitrariedad en las alzas ni tampoco unilateralidad. Y eso lo empieza a argumentar la Corte en los fallos que este año empieza a emitir a propósito del segundo proceso de adecuación precio-base. Entonces, ¿qué hicimos ahí en una salida que no le gustó tampoco a las ISAPRES? Establecer que el ICSA funciona como un techo, a propósito que es un promedio del sistema, pero además una verificación individual por cada ISAPRE para justificar entonces que ellos podían alzar o a ese valor máximo o menos que ese valor máximo. Entonces, ahí se cerró realmente el circuito. De hecho, hay un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que está avanzando, entiendo que pasó a la sala, para poder dejar en la ley el proceso también de verificación y con eso terminar de cerrar la discusión de adecuación precio-base, ¿ya? En esa circunstancia que nos correspondió como superintendencia verlo sin proyecto de ley, sino que lo hicimos solos, digamos, en ese sentido, actuamos de la misma manera, ¿ya?, de ser bien estrictos con el cumplimiento para evitar que los juicios o los recursos posteriores eventualmente pudieran revertir eso, ¿no? Entonces, en esto hemos sido igual de estrictos, digamos, no, ni más ni menos, y hemos entendido que hay, aparte, obviamente, del problema de viabilidad del sistema, dos elementos que son claves a nuestro juicio. Primero, obviamente, lo que pueda plantear el Tribunal Constitucional, porque esta es una situación que está vista por todo el mundo. Entonces, van a haber recursos en la Corte y van a haber presentaciones, lo más probable, del Tribunal Constitucional. Y yo no puedo, como regulador, no dejar de, al menos, plantear la inquietud de lo que nosotros consideramos que pudiera, digamos, generar un problema, ¿no? Lo peor que pudiera ocurrir es que salga una ley y que finalmente se caiga en el Tribunal Constitucional. Eso es un elemento, a mi juicio, que es relevante. Entonces, es un poquito más que una fineza lo que estamos tratando de plantear, ¿ya?, sino que es cómo evitamos eso. Yo entiendo que está resuelto. Nosotros no somos, obviamente, un organismo técnico que pueda evaluar la materia constitucional, pero al menos, a nuestro juicio, había que hacer la prevención de que hay elementos en este proyecto de ley que sí modifican elementos del fallo y eso podría traer una complejidad. Por lo menos lo dejamos así
planteado. Sobre los plazos que preguntaba el senador Cruzcoque. Nosotros hemos estado, digamos, viendo en conjunto con el Ministerio de Salud. Se planteó en algún momento que el solo ingreso del proyecto de ley podía dar cumplimiento al fallo. Como es un elemento de discusión, hemos visto incluso públicamente debate entre especialistas del tema. Hoy día estamos evaluando en la mañana la presentación de una solicitud de prórroga a la Corte Suprema, entendiendo que el Senado requiere y el Congreso en general un plazo de tiempo, entendido además que ingresa el proyecto de ley con urgencia simple y por lo tanto se requiere más tiempo. Evidentemente nos puede ir bien o nos puede ir mal, también existe esa posibilidad y frente a eso, si hay que dictar una circular igual, entendemos que hay que considerar dentro de esa circular el plazo, digamos, de tiempo que el Congreso requiera para poder sacar la ley, porque mal podría suceder que tengamos dos circulares distintas, o sea, una circular que después tiene que ser modificada. Entonces, bueno, eso es parte de la materia que se tiene que discutir, pero estamos claros que hay una situación de plazo que no puede ser colocada, digamos, al Congreso de aquí a fines de mayo. Eso no se contradice incluso con la urgencia, ¿ya? Entonces quiero transmitir eso para poder dar tranquilidad. Mire, sobre el fallo podríamos conversar muchas cosas. Solamente la Corte Suprema emitió, considerando el fallo sobre fusión Nueva más Vía Colmena, la situación esta del diálogo y la estabilidad del sistema. Sin embargo, lo resolutivo de las sentencias o los fallos desde noviembre del año pasado en adelante no plantea eso, es bien específico, ¿no?, de lo que hay que hacer. Y claro, eso nos da una dimensión del problema o del pasivo que se genera muy importante. Si no fuera así, no habría proyecto de ley. Lo habríamos resuelto igual que adecuación precio-base, ¿no? Pero como entendemos que el efecto es muy grande, claramente el debate tiene que trasladarse al Congreso y ojalá resolverlo desde esa perspectiva. Así que, bueno, eso, no sé si respondí con eso las preguntas que se me habían hecho, pero disponible, sino para seguir respondiendo. Muchas gracias, superintendente. Queremos pedirle tanto a usted, a lo mejor que va a estar hoy día en la Comisión de Salud, como al senador Castro, que forma parte de ella, que a lo mejor sería importante que se formara hoy día una comisión, una mesa con los asesores de los senadores de salud y algunos también de los asesores de Constitución para analizar ambos proyectos y ver cómo marchan en paralelo o si se busca una solución intermedia. No tengo idea de qué, pero sería bueno que si está esa mesa en asesores de los senadores de salud pudiera incluirse también algunos de los asesores o los asesores de los senadores de la Comisión de Constitución que estimaran pertinente. El senador Castro. Sí, encantado, acepto la proposición que usted señala y me preocuparé hoy día mismo de que eso pueda constituirse para que haya un diálogo expedito en esto y agradecerle su gesto, Presidenta, de acoger nuestro planteamiento en el sentido de diferir unos días la votación definitiva, dando una última oportunidad que la ministra pueda concurrir. Eso habla muy bien de usted y de la voluntad que hay en la comisión. Muchísimas gracias. Siempre ha funcionado así esta comisión, con diálogo. Querido senador Wenchumí. Presidenta, una cosa más bien doméstica. Porque vamos a citarnos en la mañana, he visto yo que esta comisión. Estamos de 10:30 a 12. Y después de 12 a 1:30 con fusionados con mujer. Con la unidad de mujeres. Ah, no, yo lo decía porque usted me obliga a irme el domingo, que es una cosa del sur. No tengo yo un temprano, pero usted se viene el domingo. Yo vengo los domingos porque como funcionamos temprano los lunes tampoco alcanzo a llegar si me viniera los lunes. Ya, voy a hacer el sacrificio, Presidenta. Muchas gracias, querido senador. Agradecemos también la presencia de todos, agradecemos también la presencia por Zoom del asesor de la ministra, don Jaime Llonet, de la ministra de Salud, don Jaime Llonet, del presidente de la Asociación de ISAPRE, a quien le pedimos si nos pudiera hacer llegar por escrito a la comisión la respuesta de las consultas que le hicieron los senadores la semana pasada, que en esta comisión... ¿Quién está pidiendo la palabra? Bien.
Si lo pudiera hacer llegar por escrito, por favor, la respuesta de las consultas que se le hicieron, porque hoy día no alcanzamos a escucharlo. Y antes que se me vaya, me está pidiendo la palabra el asesor de la ministra. Jaime, tiene usted la palabra. Brevemente, por favor, que estamos en el... Senadora, muy breve, solamente para agradecerle la deferencia que ha tenido de invitar nuevamente a la señora ministra de Salud, de haber transmitido ya y a tomar contacto con usted y con los demás senadores, y efectivamente también felices de poder acoger este grupo de trabajo que usted ha acordado con el senador Castro. Solamente eso, senadora. Muchas gracias, Jaime. Habiendo dado término... ¿Ah? Así pareciera. Habiendo dado término al objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Recording stop.